Buenos días, hermanos de la Iglesia Misión Cristiana Refugio de Paz. En esta mañana los saludamos con un abrazo enormemente, diciéndoles que el Señor ha sido en este tiempo nuestro pastor y les animamos a que continuemos en ese mismo sentir, en ese mismo corazón, poderles invitar en esta mañana que a través de la palabra podamos conocer ese Dios maravilloso. Les invito a que busquemos la palabra en el Salmo 23, y creo que ha sido un salmo que hemos leído muchas veces, pero que en esta mañana el Señor nos va a hablar de una manera diferente. El título de este salmo es El Señor es mi pastor, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado infundirán aliento. En esta mañana quiero decirles que el Señor es nuestro pastor, que ha pastoreado de maneras especiales cada uno de nosotros, y ha hecho cosas muy hermosas en medio de lo que esté sucediendo. En esta hora la invitación es que sigamos dejándonos pastorear por ese pastor de pastores que ha estado presente de día y de noche en cada casita y con cada uno de nosotros. El anhelo es poder adorarle a través de la alabanza, poder descansar en esos pastos verdes que dice su palabra, y que a través de la palabra encontremos un refrigerio del cielo en esta hora. Vamos a orar, hermanos, y vamos a glorificar a nuestro amado Rey que está en medio de nosotros, donde quiera que usted esté y donde quiera que se encuentre. El Señor está ahí. Tenga la certeza de que así es. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por este tiempo. Bendecimos, Señor Jesús, a cada hermano y hermana, donde quiera que esté en esta hora. Y te pedimos que esta tu palabra, Señor, pueda traer ánimo, pueda traer consuelo, pueda traer paz, Señor, del cielo, y un refrigerio especial en esta mañana. Queremos que a través de la alabanza tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor, y que en medio de la alabanza tú traigas paz y refrigerio a cada corazón que lo necesita en esta mañana. Señor, te adoramos, y en un mismo corazón y con una misma mente queremos adorar tu nombre en esta hora. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos que te glorifiques a través de la alabanza, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor, en esta mañana queremos adorarte. Hoy nos congregamos desde nuestras casas y levantamos desde allí un altar de adoración para ti. Tú has sido un Dios muy bueno con nosotros, un Dios lleno de ternura, de misericordias nuevas cada mañana. Y hoy queremos pedirte que desde cada casa haya un tiempo en el cual podamos destinarlo solamente para ti, Señor. Recibe nuestro corazón, es lo único que te podemos dar. Tú lo conoces, tú sabes lo que hay en él, Señor. Por eso te pedimos que en esta mañana tú te regocijes de ver a un pueblo que te ama, un pueblo que te sirve y un pueblo que espera por ti, Señor. Recibe la gloria, la alabanza y la adoración por siempre. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí.
y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Y está cayendo su gloria sobre mí, su gloria sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí, su gloria sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Señor, creemos que tu gloria está aquí, tu presencia está en medio de nosotros, tu presencia está en medio de cada corazón, en medio de cada familia. Gracias porque tú eres quien cada día llena nuestra vida con tu gozo, con tu paz. Tú eres quien trae la sanidad a nuestro cuerpo, a nuestro corazón. Gracias, Jesús, porque sabemos que en este momento tú estás tocando cada vida, Señor. Eres tú quien está trayendo libertad a cada corazón, a cada cuerpo. Gracias por tu dulce presencia, Señor. Y gracias porque creemos que hoy está cayendo algo muy especial de parte tuya en cada corazón. Bendecimos tu nombre. Y gracias porque sabemos que tú nunca nos dejarás, Señor. Te amamos en este momento y te exaltamos. Y gracias por poder cantar a tu nombre. Y está cayendo su gloria sobre mí, su gloria sanando heridas, levantando al caído.
materiales de las personas, pero hoy reconocemos que tú eres el único que llena nuestro corazón, que satisface completamente nuestra vida. Por eso hoy rendimos nuestro corazón a ti y queremos cantarte que pueden existir muchas cosas, pero tú eres el principal. Queremos amarte, bendecirte a través de esta canción. Gracias por tu dulce presencia. Te exaltamos, Señor. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. Te queremos a ti, Señor. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo eso, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. Así es, Señor. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo eso, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se compara con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. Así es. No voy tras fortuna ni prosperidad. Te anhelamos a ti, Señor. No anhelo tesoros ni la bendición. Eres el tesoro más grande. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo eso, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él.
Todos los reinos del mundo no se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Justificados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, hoy con gozo y con alegría cantamos al que ha hecho posible la libertad de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, y proclamamos que somos tuyos, Señor, y que tú eres nuestro Dios. Recibe la gloria. El Señor les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a este tiempo de compartir la cena del Señor. Quiero leer la palabra del Señor en Mateo 26, 17 en adelante. Dice la palabra del Señor: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo:
id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, este es el que me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, le dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Vamos a orar. Amado Señor, te glorificamos en este momento, te damos gracias por la oportunidad que nos das en familia de compartir, de recordar esa obra maravillosa que hiciste en la cruz del Calvario en favor de toda la humanidad, Señor. Hoy oramos por los que no te han reconocido como el Señor, como el Salvador de su vida, Señor, y te pedimos, Dios, que muy pronto estos corazones sean sensibles a la voz de tu palabra, a la voz de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso en el que recordamos que entregaste hasta la última gota de tu sangre por nuestra salvación, por nuestra liberación, por nuestra sanidad y para que tengamos una vida especial porque tú estás a nuestro lado, Señor. Bendecimos este tiempo, te damos infinitas gracias y con un corazón muy agradecido, Señor, participamos en este momento de tu cena, recordando que un día tú en el cielo la servirás para nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia, antes de pasar a la cena del Señor, quiero dejar dos pensamientos en nuestra mente. El primero es que la primera cena celebrada por el Señor Jesús fue en la ciudad, en la casa de cierto hombre. No dice la Biblia el nombre de esa persona, no fue en un templo, fue en una casa. Y en esa casa, en ese aposento, se celebró la cena del Señor. Entonces hoy lo estamos haciendo cada uno de nuestras casas con mucho gozo, con mucha alegría, y pues nos podemos identificar con el que tuvo ese privilegio de recibir la primera Santa Cena allí en una casa y que el que la ministró fue directamente el Señor Jesús. Y en segundo lugar, podemos pensar lo difícil que debió ser para Judas ese momento. Y no podemos pensar que nosotros somos mejor que Judas. Todos le hemos fallado al Señor de una manera o de otra. Y es por esto que podemos ir a la palabra del Señor en lo que nos dice en Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por Él que tenemos esa posibilidad en esta hora de recibir el perdón y recibir la gracia y decirle, Señor, reconocemos que es por tu obra que podemos estar en pie delante de ti. Vamos a ir a la cena del Señor en esta hora. Prepare su corazón, prepare su vida. Y dice la Escritura en primera a los Corintios, capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Señor, colocamos este pan, colocamos esta copa como símbolos de tu obra redentora, de tu cuerpo y de tu sangre entregados para la salvación de nuestras vidas y de millares de familias alrededor del mundo entero, Señor. Te pedimos perdón y pedimos que tu gracia esté sobre nosotros y que podamos con dignidad tomar tu cena en esta hora, en el nombre de Jesús. Te invito a que tome el pan
y lo entregue allí a su familia. Dice también la palabra del Señor: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Puede tomar la copa y entregarla a su familia. Señor, en fe, en este momento nos presentamos delante de ti para darte gracias por este pan y por esta copa que simbolizan, que representan lo más grande que ha recibido la humanidad, que es tu presencia entre nosotros, tu sacrificio por la humanidad, tu perdón, pero que también nos habla de resurrección y de vida eterna, porque tú mismo, Señor, prometiste que un día servirías esta cena nuevamente allí en las bodas del Cordero. Podemos participar todos de la cena del Señor en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora le invito a que, si le es posible, se tome de la mano con alguien de su familia y oremos a Dios para que Él nos ayude a permanecer fieles, a permanecer firmes en Él, y que le demos gracias, porque así como hoy ha sido servida esta mesa, todos los días ha habido un pan en nuestra mesa, ha habido provisión en nuestra mesa. Hay mucha gratitud con el Señor. Dios de la gloria, gracias por esta oportunidad que nos has dado de celebrar la cena del Señor. Y hoy te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes y fieles, porque no sabemos el día en que tú nos llames a tu presencia y queremos irnos contigo, Señor. No solo estar listos para un día tomar la cena porque es primer domingo o porque es un día especial que se ha designado, sino porque todos los días, Señor, necesitamos tu presencia entre nosotros. Y gracias porque durante todo este mes y todo este año que hemos vivido, Señor, tu provisión, tu pan han estado en nuestra mesa. Gracias por la salud que nos has dado, por las fuerzas, por el trabajo de cada familia, de cada padre, de cada madre, de cada hijo, Señor. Y gracias por todas las bendiciones que nos das. Y oramos de manera especial por las personas que están enfermas, Señor, debilitadas, por las personas que están tristes, por las personas que están temerosas. Y te pedimos que tu paz, tu presencia, tu gozo y tu salud toque los cuerpos enfermos, Señor. Lo recibimos, Señor, creyendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, el Señor les guarde, y con la ayuda del Señor seguimos conectados por los medios virtuales, pero sobre todo en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Dios los bendiga a todos. Bueno, hermanos, después de habernos deleitado en la alabanza, le damos muchas gracias a Dios por habernos permitido adorarlo, glorificarlo y exaltar su nombre en esta mañana. Ahora la invitación es que sigamos dispuestos para recibir su palabra en esta hora en el nombre de Jesús. Les saludamos en el amor del Señor de parte de la Iglesia Misión Cristiana Refugio de Paz, a toda la comunidad y a todos aquellos que en este momento se están conectando con esta transmisión. El Señor les bendiga, el Señor les multiplique y les dé la fortaleza que necesitan para seguir afrontando estos tiempos. Vamos a empezar entonces con la palabra que el Señor en su infinita misericordia nos trae para el día de hoy.
Los invito por favor a que me acompañen al Evangelio de Juan. Vamos a ver el capítulo número 9 y el versículo número 39. Juan 9:39. Lo voy a leer en favor de todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Espíritu de Dios, te damos muchas gracias porque tú estás presente en este lugar y estás presente en todos los hogares que en este momento están escuchando. Señor, pedimos que tu presencia nos haga entender y nos haga poder ver lo que tú quieres que veamos hoy por medio de tu palabra. Trae, Señor, paz y consuelo a los corazones y a las mentes que se disponen este día delante de ti. Que esa palabra de vida toque hasta lo más profundo de nuestro ser y no solamente quede en nuestra mente, sino que vaya a nuestro corazón y transforme toda nuestra existencia, que podamos vivir una vida conforme y una vida acorde a lo que tú enseñas por medio de tu palabra. Te damos muchas gracias por los medios que tú has dispuesto para que esta palabra llegue hasta el último rincón de la tierra. A ti sea el honor y la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos en este versículo, Juan capítulo 9, versículo 39, las palabras de Jesús. Y Jesús está hablando de las personas que ven y de las personas que no ven. Dice: para los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. El título que la enseñanza recibe el día de hoy es: hay que quedar ciego para poder ver. Hay que quedar ciego para poder ver. Esta frase inicialmente nos suena como un contrasentido. ¿Cómo así que si necesitamos ver tenemos que quedar ciegos? Vamos a ver, según el Espíritu Santo, que efectivamente es así. Y estamos hablando de una condición en la cual las personas no pueden ver y no pueden percibir algo tan básico como la luz. Vemos también que en el Evangelio Jesús realizó muchos milagros diferentes, pero uno de los milagros más reiterativos que narran los Evangelios es Jesús dando vista a los ciegos. Y es importante que reflexionemos acerca de lo que hemos recibido. Nosotros hemos recibido 5 sentidos. Y no sé si los que están escuchando, algunos de los que están acá presentes por medio de esta transmisión, tengan la condición de no poder utilizar uno de estos sentidos. Los que los hemos tenido, gloria a Dios, hasta este día, nos podríamos preguntar cómo sería nuestra vida o cómo podríamos continuar si nos faltara un sentido esencial como es la vista. El que les habla se ha preguntado esto y sin duda podríamos pensar que es un escenario aterrador el no poder ver. El sentir que nuestra vida se convierte básicamente en una perpetua oscuridad. Que no hay diferencia en lo que percibimos cuando estamos dormidos y cuando estamos despiertos. Que no podemos percibir lo que los demás ven con sus propios ojos y lo que los demás describen. Porque las personas pueden hablar de la luz y decir: hoy nos despertamos y el sol está brillando y hay mucha luz allá afuera. Una persona ciega simplemente va a quedar con la incógnita de cómo se puede percibir la luz, porque él no sabe lo que es eso. Sonará como una palabra, como una imagen en su mente, como una imagen acústica, mas no como una imagen visual. Y todas las cosas que cotidianamente nosotros apreciamos, la naturaleza, los árboles, a nuestros seres queridos, imaginémonos por un momento que no los podemos ver, que solamente podemos imaginar cómo son. Es sin duda un escenario muy difícil para cualquier persona.
Por lo tanto, podríamos decir que la ceguera física es algo que limita absolutamente el desarrollo normal de un ser humano. Y en la época de Jesús había muchas personas que sufrían de ceguera, por alguna u otra razón. Y vemos que Jesús en reiteradas oportunidades da la vista a los ciegos. Y de hecho es algo que está implícito en la misión de Jesús en esta tierra. Lo podemos interpretar así a partir de lo que nos narran los evangelios. Les invito a que me acompañen al libro de Lucas, al capítulo número 4, y vamos a estar leyendo los versículos 18 y 19. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. El contexto de este pasaje es el siguiente. Jesús está iniciando su ministerio y es invitado a la sinagoga. Él entra a la sinagoga y se le da el privilegio de leer el libro del profeta Isaías. Jesús lee un pasaje del libro de Isaías que dice lo siguiente, Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vemos entonces que este es el cumplimiento de la profecía de Isaías, ese que vendría a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, es precisamente Jesús. Y vemos entonces este elemento que es el elemento central, a dar vista a los ciegos. Nosotros desde aquí vamos a entender que hay dos tipos de ceguera, desde la perspectiva física. Hay una ceguera que es de nacimiento. Hay personas que nacen ciegas, es decir, ellos nunca conocieron qué es tener la vista. Por lo tanto, nunca vieron absolutamente nada y nunca conocieron, a partir de lo que pueden percibir sus ojos, qué es la realidad. Hay otras personas que quedan ciegas por motivos diferentes, porque tuvieron un accidente o una enfermedad. De pronto fueron personas que durante un lapso, durante un tiempo, pudieron ver, pero que posteriormente a eso perdieron la vista. Y sin duda, si contrastamos estas dos condiciones, tal vez la más aterradora sea la primera, ser ciego de nacimiento. No haber absolutamente nunca visto la luz. Y en los evangelios vamos a encontrar un pasaje que sin duda es uno de los más conmovedores en cuanto al ministerio de Jesús sanando a un ciego. Y vamos a ver que este es un ciego de nacimiento. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan. Vamos a ubicarnos en el capítulo número 9. Juan capítulo 9. Dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Entonces aquí se hace la aclaración, no es cualquier tipo de ciego, es un ciego de nacimiento. Empieza la narración a partir del versículo 1 hasta el versículo 3. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y aquí hay un principio muy importante. Nosotros por lo general y de manera equivocada pensamos y juzgamos que una condición difícil, que una condición dolorosa, que una condición de enfermedad de una persona se debe principalmente al pecado. Es decir, cuando una persona sufre de una enfermedad,
sufre de un problema financiero, sufre de un problema emocional, nosotros inmediatamente juzgamos que esa persona ha pecado y que por consiguiente ha recibido esa condición que está viviendo como un castigo. O más allá, según lo que vemos aquí, muchas veces culpamos a los padres que fueron ellos los que se equivocaron y por consecuencia el hijo está sufriendo un castigo. Y esto es un razonamiento equivocado que muchas veces nosotros dentro del cuerpo de Cristo tenemos. Nosotros somos, de alguna manera, y se ha mencionado en muchas enseñanzas, un hospital. La iglesia de Cristo es un hospital donde vienen personas rotas, enfermas, personas con adicciones. Y cuando esas personas entran por la puerta de la iglesia, muchas veces la actitud de la iglesia no es de acogida, no es de misericordia, sino que es de juicio. Entonces decimos que esas personas están sufriendo esta serie, este sinnúmero de calamidades porque son pecadores. Y aquí mismo Jesús corrige a sus discípulos en cuanto a esa postura, porque les dice, no es que este pecó ni sus padres. ¿Por qué le está sucediendo esto a esta persona? La razón es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y esto podría servirnos como una respuesta a ese interrogante que muchos nos hacemos cuando decimos ¿por qué el sufrimiento y por qué el dolor? ¿Por qué la enfermedad y por qué la muerte? La respuesta es que esas condiciones que son inherentes al ser humano en un mundo caído pueden y muchas veces van a servir como un medio de manifestación de la gloria de Dios. Y muchos que me escuchan pueden dar testimonio que el poder, que el amor y que la gracia de Dios se ha manifestado de maneras grandes y asombrosas en medio del sufrimiento, en medio de una enfermedad incurable, en medio de una pérdida. Son cosas que por supuesto humanamente nos afectan. No podemos decir que vamos a ser inmunes al dolor. Pero si hoy el Señor, como lo está haciendo, y según el título de la enseñanza, empieza a abrirnos los ojos, vamos a poder ver que en medio de las circunstancias más difíciles que usted pueda estar atravesando, la gloria y la gracia de Dios está presta a manifestarse. Entonces viene la obra de Jesús en la vida de este ciego. No vamos a leer este pasaje completo, pero lo voy a parafrasear o lo voy a resumir. El pasaje entonces nos dice que Jesús escupe en el suelo, hace lodo y le unta ese lodo al ciego en los ojos y le dice, ve y lávate al estanque de Siloé. El ciego obedece, y esto es algo importante, él va y se lava e inmediatamente recibe la vista. Y nosotros podríamos decir que aquí se acaba el pasaje, porque finalmente es aquí cuando el hombre recibe su milagro. Pero resulta que este no es el final del pasaje, es solamente el principio. Dice entonces, y vamos a retomar desde el versículo número 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros a él se parece. Él decía, yo soy. Y aquí es importante ver cómo la obra de Jesús realiza un cambio sustancial en la vida de este hombre, no solamente desde la perspectiva de recobrar la vista, porque vemos que aquellos que lo conocían anteriormente ahora no lo reconocen. Y es importante entender que cuando Jesús llega a una vida, Él llega a operar un cambio total y radical en el ser de la persona. Este hombre ya no era el mismo, no solamente por haber recibido la vista, sino porque había sido tocado por el poder de Jesús. Y sin duda alguna esto nos muestra que cuando la gente nos conoce antes de Jesús y cuando nos conoce después de Jesús, tiene que notar un verdadero cambio en nosotros.
Y esto es lo que sucede con el hombre. Y él dice, sí, yo soy aquel que era ciego y que mendigaba. Lo que Jesús hace con nosotros, en cuanto a lo que hemos visto, es que nos muestra, como lo decíamos anteriormente, que hay dos tipos de ceguera. Desde la perspectiva médica o física, aclarábamos que existe la ceguera de nacimiento y la ceguera producida por una enfermedad o por un accidente. Pero desde la palabra de Dios también hay dos tipos de ceguera. Son la ceguera física y la ceguera espiritual. Y todo lo que estamos hablando orienta a esta segunda, la ceguera espiritual. La ceguera espiritual es el primer punto que tenemos que aclarar, es precisamente una ceguera de nacimiento. Todos, absolutamente todos, nacimos ciegos espiritualmente. Y el contraste con la ceguera de nacimiento física, que resulta un contraste casi que trágico, es que cuando una persona nace ciega físicamente, sabe que está ciega. Esa persona afirma y tiene claro que no ve, porque no puede percibir la luz. Lo triste de la ceguera espiritual es que usted y yo no sabemos que estamos ciegos. Y no lo vamos a saber hasta que Jesús nos lo muestre. Pueden pasar muchísimos años para que usted y yo nos demos cuenta de que nacimos y de que vivimos ciegos espiritualmente. Y hay un pasaje en el cual Jesús nos ilustra esto. Jesús hablándole a una iglesia, ¿sí? Que es a su iglesia, nos va a mostrar precisamente esa condición con la que usted y yo nacimos de ceguera espiritual. Les pido que me acompañen por favor a Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18. Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18. Vamos a leer el versículo 17, que es muy conocido para nosotros. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces lo que hace Jesús en su misericordia es darnos un diagnóstico de cómo usted y yo hemos vivido. Y aquí una de las palabras que él utiliza para describirnos es la palabra ciego. Usted puede decir que ve, usted puede decir que puede percibir la realidad y que la puede entender, pero la verdad es lo que Jesús nos está diciendo. Nosotros creemos que no tenemos necesidad de nada, nosotros creemos que vemos, pero en realidad estamos ciegos. Y Él nos ofrece para esta ceguera una cura, que está en el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces Jesús nos dice: usted está ciego, sus ojos están enfermos y yo le ofrezco una cura para que usted realmente empiece a ver. Y eso fue lo que le pasó a este ciego de Juan capítulo 9. El milagro no termina con que el ciego reciba la vista física, es solo el comienzo de un proceso para que este hombre recobre o tenga al menos por primera vez la vista espiritual. Y esto lo vamos a ver de nuevo en el pasaje de Juan 9 y vamos a ver 4 puntos rápidamente que evidencian nuestra ceguera espiritual. ¿Cuál es nuestra ceguera espiritual? No poder ver y no poder reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En Juan capítulo 9 nos ubicamos de nuevo en el versículo 11. Al ciego le preguntan: ¿cómo fue esto que te sucedió? ¿Cómo fue que se te abrieron los ojos? Y miremos la respuesta del ciego. Él dice en el versículo número 11: respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Yo fui y me lavé
y recibí la vista. Es un relato muy cercano a lo que realmente sucedió, pero miremos cómo este hombre se refiere a Jesús. Dice, aquel hombre que se llama Jesús. Entonces este es el primer paso para recobrar o para tener vista espiritual. ¿Cómo percibimos a Jesús? Y lo primero es que apenas empezamos a ver espiritualmente, vemos a Jesús como un hombre simplemente. Aquí lo dice, aquel hombre que se llama Jesús. Muchas personas que escuchan el nombre de Jesús concluyen que sí, efectivamente fue un hombre muy importante, que hizo cosas, que hizo milagros, que predicó cosas muy bonitas, pero era solamente eso, un hombre. Ese es, digamos, el primer escalón en el caminar de este ciego hacia la vista espiritual. Después vamos al versículo 17. Sucede que los fariseos, los maestros de la ley en aquel tiempo, se enteran del milagro de que este hombre haya recibido la vista y lo mandan a llamar y lo interrogan porque ellos querían saber qué había pasado. Además, porque Jesús estaba involucrado, tenemos que entender que estos fariseos, estos maestros de la ley, se oponían de frente al ministerio de Jesús y buscaban alguna ocasión para culparlo o para atacarlo. Entonces ellos deciden llamar al ciego e interrogarlo y le preguntan cómo fue que sucedió todo lo que había sucedido. Y fíjense lo que el ciego dice en el versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Es otro escalón más, decir que Jesús es hombre a decir que es profeta. Podríamos entonces decir que si es profeta lo podríamos poner a la altura de Isaías o de Jeremías o de Ezequiel o de Daniel, estos grandes profetas del Antiguo Testamento. Pero usted y yo sabemos por la revelación del Espíritu Santo que Jesús es más que un hombre y más que un profeta. De hecho, otras confesiones y otras religiones, como el Islam, por ejemplo, afirman que Jesús es un profeta. Y basados en eso le otorgan cierto respeto y cierta veneración, mas no pasa de mencionarse que es simplemente un profeta. O sea, ese no es el punto culminante. Hacia allá no hemos llegado y nos falta todavía mucho. Y a este hombre le faltaba mucho para entender de quién estaba hablando. Vamos a dar un salto más grande y ya vamos a casi que al final del relato, al versículo número 32. Los fariseos lo continuaron interrogando y este hombre como que ya también se cansa y en medio de querer ya terminar con la discusión, les dice algo bastante desafiante a estos fariseos. En el versículo 32 dice, habla el ciego o el que fue ciego. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que había nacido ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Entonces ahora lo que dice el hombre es que viene de Dios. Hace un razonamiento lógico. Él dice, no puede ser que un hombre normal le devuelva la vista a otro hombre ciego. Eso no puede suceder a menos que ese hombre que haga ese milagro provenga de Dios. Entonces vemos cómo paulatinamente este hombre se le va abriendo su vista espiritual. Y este es el verdadero milagro. El verdadero milagro no es recibir la vista física, sino recibir la vista espiritual. Viene de Dios. Después ahí al final dice que estos hombres, estos fariseos se molestan con el ciego y terminan expulsándolo de la sinagoga. Y en el versículo 35, y ahí empieza otro pasaje en la versión Reina de Valera que se denomina ceguera espiritual. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y el ciego o el que fue ciego dice lo siguiente, creo, Señor, y le abro. Usted y yo
debemos llegar a esto. No solamente confiesa que es el Señor, que Jesús es el Señor, sino que le adora. Y uno no le puede dar adoración a nadie más ni a nadie menos que a Dios mismo. Es decir, este hombre comprende que el que está frente a él es Dios mismo. Perfecto Dios y perfecto hombre. Y no solamente hace una confesión con su boca, sino que hace un acto visible de adoración. Podemos imaginar que cae de rodillas frente a Jesús y le adora. Y es aquí donde ocurre el verdadero milagro. Creo, Señor, y le adoro. Nosotros podemos en este momento de nuestra vida estar pidiéndole al Señor muchos milagros, una sanidad, una solución a un problema financiero, una solución a un problema emocional. Pero muchas veces vamos tras el milagro en sí y no discernimos y no vemos con ojos espirituales que el milagro va más allá de recibir una dádiva. El milagro que Jesús quiere hacer es abrirnos los ojos al mundo espiritual y que podamos verlo a Él como el todo de nuestra vida. Ese es el milagro que debemos pedir en oración. Porque muchas veces sucede que venimos a los pies del Señor a pedir un milagro de estos que hemos mencionado y una vez recibimos ese milagro nos apartamos y le damos la espalda a Jesús. Y entonces en realidad no sucedió absolutamente nada. Y ahí, a partir de eso también Jesús hace una afirmación y empieza una discusión con los fariseos como él solía hacer. Volvemos al versículo con el que empezamos la enseñanza. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Estos hombres afirmaban orgullosamente que veían, pero obviamente están hablando de ver con una visión limitada, una visión del mundo. Ellos no podían reconocer que estaban ciegos. Entonces lo que Jesús les dice y lo que nos dice a nosotros es: hasta que usted no reconozca que está ciego y hasta que yo le dé la vista que usted tiene que tener, usted va a permanecer en su pecado. Tenemos que recibir de Jesús esa apertura de ojos a nuestra verdadera condición para que a partir de ese momento Jesús nos ciegue a la visión del mundo que hemos llevado, a esa visión limitada que hemos tenido. Esa condición solamente se cura con una ceguera temporal. ¿Y en qué consiste esa ceguera temporal? El Señor llega con poder y su luz es tan resplandeciente para nosotros que nos deja ciegos. Y a partir de ese momento cambia toda nuestra perspectiva de lo que antes nosotros decíamos que veíamos. Ese es también un momento crucial y culminante de la vida de un cristiano. Si eso no ha sucedido en usted y eso no ha sucedido en mí, entonces tenemos que orar para que llegue ese momento en el que usted sea cegado. Por eso la enseñanza se llama: hay que quedar ciego para poder ver. Y algo que nos ilustra perfectamente este concepto es lo que le sucedió a Saulo de Tarso. Vamos a ir rápidamente a Hechos capítulo 9. Saulo de Tarso era uno de estos fariseos, un hombre extremadamente culto e inteligente, un hombre que había sido criado en una visión de la vida que le indicaba que la ley era el motor de su existencia y que su misión en esta tierra era hacer respetar la ley contra todo pronóstico, contra toda oposición. Y según su visión,
Jesús era un enemigo de la verdadera fe. Por eso Saulo de Tarso se distinguió por ser el perseguidor más cruel de la fe cristiana. Y él, dentro de su visión, pensaba que estaba en lo correcto. Y él no podía concebir que Jesús pudiera ser la verdadera respuesta que él estaba buscando. Y si Jesús no se aparece en la vida de Saulo de Tarso, Saulo hubiera, como dicen por ahí, muerto en su ley. Como muchos de nosotros cuando nos negamos a recibir y nos negamos a entender cuál es la dimensión de Jesús en nuestra vida. Y hay gente que lo afirma con palabras fuertes. Dice, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo veo y entiendo de la vida, y yo no me voy a mover de esa visión. Me dicen, me moriré en la mía. Y eso en realidad, aunque muchos dicen que eso es ver, en realidad eso es estar ciego. Pero no nos damos cuenta. Entonces, para Saulo de Tarso estaba reservado el milagro de quedarse ciego. Y vuelvo a un contrasentido. ¿Cómo así milagro quedarse ciego? Sí, señores. Eso es lo que va a pasar y eso es lo que tiene que pasar en usted y en mí. Hechos capítulo 9 dice versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Estamos hablando de Saulo de Tarso. Y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. El encuentro con Jesús hace que Saulo de Tarso se quede ciego físicamente. Pero también ocurre algo aquí, y es un pasaje que llama mucho mi atención, y no hemos reflexionado mucho sobre él en el versículo 9. ¿Qué pasó con Saulo de Tarso esos 3 días? ¿Qué pensaba Saulo, estando ciego físicamente? Y lo que pasó fue que en esos 3 días el Señor le mostró a Saulo que toda esa visión que él tenía de la vida, de la realidad, de la religión, era una visión vana y una visión falsa. Cuando el Señor revela eso a nuestros corazones, obviamente que es algo muy duro. Porque es que a uno le digan, mire, usted ha vivido 40 años, pero esos 40 años han sido una mentira. Todo lo que usted creía, todo lo que usted hacía, su manera de adorar a Dios, su manera de conducir su vida era falsa. Usted decía que veía, pero en realidad estaba ciego. Entonces, Saulo tuvo que replantearse en ese momento toda su vida. Le pasó por la mente todo lo que había hecho, por todo lo que había luchado. Y eso tiene que causar o va a causar 2 reacciones en usted. O usted dice aquí se acabó todo, o vuelvo a empezar con otra mirada. Y esto, gracias a Dios, fue lo que ocurrió con Saulo de Tarso, lo segundo. Dice que finalmente Dios le habla a un siervo de él en Damasco que se llamaba Ananías y le ordena que vaya y que ore por Saulo. Y eso sucede en el versículo 17, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y este es un detalle que también tenemos que poner mucha atención. Nosotros no podemos ver al Espíritu Santo con nuestra mirada antigua.
Y es algo que a veces neciamente insistimos. Querer que la gente vea al Espíritu Santo y vea la obra del Espíritu Santo teniendo una visión anterior o una vista que pertenecía a su pasado. Necesitamos ver al Espíritu Santo con ojos nuevos. Si no tenemos ojos nuevos, no lo podemos ver. Por eso aquí dice, y lo dice en ese orden: recibes la vista y eres lleno del Espíritu Santo. Pero esa nueva vista proviene de haber estado ciego, de esa obra resplandeciente de la presencia de Jesús, cegándonos a lo que nosotros antes creíamos y dándonos una nueva vista que no teníamos, que es la vista espiritual. A partir de ahí es que Saulo de Tarso se convierte en Pablo y puede ver y puede recibir toda esa maravillosa revelación que él recibió y que hace que hoy podamos estar leyendo estos libros del Nuevo Testamento que fueron inspirados por el Espíritu Santo y escritos por Pablo. Entonces, mis hermanos y todos los que escuchan en este tiempo, nuestra oración debe orientarse a esto y decirle: Señor, yo reconozco que estoy ciego y que he estado ciego. Yo puedo decir que he visto muchas cosas, que he aprendido muchas cosas, pero en realidad la mayoría de las cosas que he visto y que he aprendido, las he visto mal y las he aprendido mal. Necesito que me des una nueva visión, necesito que me des unos nuevos ojos. Por ahí hay un coro que dice: quiero mirar con tus ojos. Uno lo cantará por ahí, pero sin discernir realmente lo que significa. Entonces, vamos a concluir con un versículo, un pasaje muy conocido. En Job capítulo 42, vamos allá por favor. Job capítulo 42, vamos a leer los versículos del 4 al 6. Job 42, del 4 al 6, dice lo siguiente. Es Job frente a Dios. Sabemos también cuál es la historia de Job, un hombre que en apariencia era justo, lo era a los ojos humanos, pero que lo que hace Dios es enseñarle, como nos ha enseñado muchas veces, que no basta con nuestra propia justicia. Dios se le aparece personalmente a Job y le muestra toda su gloria y toda su majestad cuando creó las bestias, los animales, el mundo, cómo lo sostiene. Y tienen un diálogo, Job y Dios, en el cual Job finalmente logra ver, y hago énfasis en esa palabra, ver quién es Dios. Y cuando eso sucede, lo que Job dice es lo siguiente: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y sí, muchas veces nuestra relación con Dios se basa en lo que escuchamos, mas no en lo que vemos. Nos conformamos con que los demás nos cuenten qué han visto de Dios, pero no hemos podido llegar al milagro del ciego del estanque de Siloé, que con ese proceso maravilloso del Espíritu Santo no recibe solamente la vista física, sino recibe algo mucho más grande, que es la vista espiritual. Y añado algo aquí en el versículo 6 que es interesante, porque dice Job: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No puede haber lugar al arrepentimiento si usted no puede ver con los ojos espirituales cuál es su condición de pecador. Si usted no puede verse como un pecador inmundo ante los ojos de Dios, eso solamente se ve con los ojos espirituales, usted no se puede arrepentir. Por eso es inútil pedirle a alguien que se arrepienta cuando no puede ver su pecado. Le estamos pidiendo a alguien que no tiene vista espiritual que vea lo espiritual. Estamos haciendo las cosas al revés. Roguemos entonces para que la revelación de Jesucristo llegue a esas personas que sufren de ceguera espiritual. Y resulta que cuando el Señor hace el milagro y podemos por fin abrir nuestros ojos a la palabra de Dios, a lo que encierra la palabra de Dios, tenemos que seguir una rutina diaria. Resulta que el Señor nos devuelve la vista, nos da vista espiritual, pero nos dice hay que echarse un remedio.
Y ese remedio se lo va a tener que echar usted de ahora en adelante todos los días de su vida. Es el colirio del que hablaba Apocalipsis. Y resulta que ese colirio es la palabra de Dios. Si usted se aplica ese colirio todos los días, si lee la palabra inspirada por el Espíritu Santo, usted va a mantener muy saludable esa vista espiritual. Y por eso es tan importante que abramos nuestro corazón y abramos nuestros ojos para que el Señor Jesús, en su ternura, Él mismo, nos eche esas goticas de colirio y que todos los días nosotros podamos ser guiados por esta santa palabra. Oremos. Señor, muchas gracias porque hoy nos has revelado cosas maravillosas, cosas ante las que seguramente estuvimos ciegos mucho tiempo. Hay una frase que escuché por ahí que dice: hay cosas que solo los ciegos pueden ver. Y es cierto. Nosotros tenemos que reconocer que lejos de ti vivimos ciegos. Y nadie nos decía que estábamos ciegos y nosotros no nos dábamos cuenta. Pero un día tú, Señor, te apiadaste de nosotros y llegaste. Tu luz resplandeció frente a nosotros. Y esa mirada que teníamos del mundo, acostumbrada a las cosas de este mundo, fue cegada. Y dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Todo lo que veíamos, todo lo que disfrutábamos perdió sentido. Pero hoy entendemos que eso es un milagro. Que tú nos hayas permitido ver nuestra condición y nos hayas dicho, yo te voy a dejar ciego para que veas. Y a partir de ahí, Señor, tú has empezado un proceso con cada uno de nosotros. No es algo inmediato y lo vimos en la vida del ciego del estanque de Siloé. Él empezó a dar pasos, él empezó a subir escalones para recobrar completamente o para tener por primera vez completamente una mirada espiritual en la que te pudo ver a ti en toda tu plenitud, Señor. Y su conclusión y su acto maravilloso fue adorarte. Y eso es lo que hacemos hoy, Señor, aquellos que hemos recibido por tu obra y gracia la vista espiritual. Y queremos mantenerla, Señor, todos los días. Queremos cuidarla. Y sabemos que tú nos ofreces ese colirio que es tu palabra, para que cada mañana podamos limpiar nuestros ojos de esa mirada viciada del pasado y podamos ver como tú lo deseas, Señor, con ojos completamente. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra, porque nos has revelado cosas que seguramente no conocíamos, cosas que seguramente no podíamos ver con nuestros ojos físicos y con nuestra mirada que fue construida durante tantos años en este mundo. Gracias porque hoy tú nos muestras que podemos tener una mirada espiritual, Señor. Que tú has hecho el milagro como lo hiciste con aquel ciego, como lo hiciste con Saulo de Tarso, de aparecerte frente a nosotros y con tu resplandor, Señor, nosotros hemos perdido esa vista que tanto atesorábamos, pero que era una vista viciada y enferma. Tú nos cegaste al mundo, tú nos cegaste a lo que nos complacía en esta tierra y nos estás dando una nueva mirada, Señor, una mirada espiritual. Gracias, Señor, también porque tú nos ofreces un remedio para cuidar esa vista espiritual, ese colirio del que habla tu palabra. Y cada día, Señor, queremos ir a ella y recibir esa medicina para nuestros ojos. Que nuestra mirada permanezca en ti, Señor. Que podamos realmente mirar con nuevos ojos. Ese es nuestro anhelo hoy, Señor. Eso hemos aprendido y eso queremos para nuestra vida. Te adoramos y te bendecimos y te damos la honra, el honor y la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. A todos el Señor les bendiga. Muchas gracias y que la paz de Dios les acompañe hoy y siempre.